Alirio Real nació en Venezuela y emigró a Chile, donde recientemente se nacionalizó después de 8 años viviendo en este país. También es creador de contenido, disfruta viajando y documentando sus aventuras, ha compartido su experiencia de viaje y desde entonces ha logrado ser tendencia. Cómo logró nacionalizarse y mucho más hablaremos hoy. Ya se me olvidó y todo cómo comencé, ¿qué tal? Vamos a comenzar desde el inicio. Sí. Igual tampoco fue mucho. Bueno, sean todos bienvenidos una vez más a Goncalves Blog. Hoy vamos a estar con Alirio, alguien que conozco un buen tramo, vamos a decirlo así. Ya nos conocemos de Santiago, yo también viví allá en Santiago de Chile un buen tiempo, 6 años aproximadamente. Alirio, ¿qué tiempo llevas allá en Chile? Cuéntame un poco de ti. Bueno, yo tengo 8 años ya en Chile, que cumplí en el septiembre que recién terminó. Y bien, hasta ahora todo bien, adaptándose, ¿sabes? Cuando uno migra tiene que adaptarse al nuevo mundo, por decirlo de alguna forma. ¿Crees que para ti fue muy difícil adaptarte la diferencia entre Venezuela con Chile? Como que la verdad no, como digamos lo más difícil a lo mejor fue la adaptación al cambio de clima, pero en general fue fácil, la verdad, no diría que fue tan complejo. Algo que creo que tú y yo compartimos, al menos en lo que hemos hablado, es el tema de que los dos desde siempre hemos querido emigrar de Venezuela y digamos que conocer y tener otras experiencias. ¿Qué fue lo que a ti te motivó para Chile? Generalmente lo que me motivó en sí a irme de Venezuela, no digamos tanto para Chile, sino a irme de Venezuela, fue, además de la situación política, eh, mi condición sexual y el machismo que se manejaba en el país, que nunca me sentí parte. Claro, es un tanto sentirse un poco extraño y también que en Venezuela es que te tienes que ocultar y no tienes que mostrar quizás por lo que eres en tu verdadero ser. Eso te lleva entonces quizás a buscar otros países que son mucho más abiertos. Incluso tú de hecho has viajado a Argentina, que es un país bastante abierto en este tema. ¿Qué tal te pareció Argentina? Porque tú eres videoblogger, al menos trabajas en esta parte de YouTube. Sí, yo estoy trabajando con la parte de YouTube ya hace 2 años. Me estoy dedicando, más que todo el enfoque de mi canal es como viajes en el mundo y mostrar esos lugares que la gente siempre quiere conocer cuando voy a algún país. Y en el caso de Argentina, Argentina es súper open en todos los sentidos. Allá es como otro mundo, son otra mentalidad. Ya nunca te sientes juzgado y es un país en el que encuentras mucha diversidad en todos los sentidos y es súper cool. A mí me encantó Argentina. Es como de mis países de Latinoamérica, es mi país favorito al que siempre quiero regresar. Por la comida, por la gente, por la cultura, por todo. ¿Crees que Chile aún todavía es un lugar muy abierto? ¿Sigue siendo muy open mind, muy abierto con respecto al tema de diversidad sexual? Sí, Chile en el último tiempo se ha ido abriendo bastante. La verdad, sí, si lo comparamos con Venezuela, por ejemplo, es bastante abierto. Creo que aún es bastante conservador, pero igual aquí no te sientes tan que no puedes ser tú. Aquí hay cierta libertad, capaz y no en todas las comunas, porque creo que es algo que también depende de la comuna donde vivas. Pero sí, se han ido abriendo bastante. Cuando tú entraste a Chile, ¿cómo fue el proceso? Es decir, ¿cómo lo hiciste? ¿Fue a través de avión? ¿Fue a través terrestre? ¿Fue a través de qué manera? No, yo me vine como la gente suele hacerlo normalmente por lo legal, con mi boleto aéreo, con todos mis papeles y con la mira de estar siempre de esa manera. No, no me arriesgué tanto, no, o sea, lo mío no fue un plan de desesperación, fue algo planificado. ¿Crees que aún es posible para muchos venezolanos ir a Chile, pero ya obviamente de manera legal, pero ir y conseguir sus papeles? ¿Hay viabilidad? ¿Crees que Chile tiene todavía condiciones para recibir más personas, venezolanos, peruanos, no importa? Mira, si hablamos de Latinoamérica, yo diría que sí, en Chile todavía es como que el lugar más de más oportunidades. Bueno, no sé si en Latinoamérica, pero capaz sí de Sudamérica.
el lugar con más oportunidades para los migrantes, porque todavía digamos que la economía es bastante estable, hay ciertas oportunidades. Lo que sí es que no podemos compararlo, por ejemplo, con el tiempo histórico en el que yo llegué al de ahora. Obviamente ahora sí es más difícil, capaz, entrar a Chile de manera legal, tienes que cumplir muchos más requisitos que antes, tienes que tener mucho más dinero y mucha más paciencia y obviamente hay mucha más competencia. Entonces, si piensas irte por Latinoamérica porque no tienes los recursos, no sé, para irte a España o a Estados Unidos, también tienes que pensar que Chile tampoco es tan fácil como capaz y puedes verlo, no sé, en una red social, porque generalmente la gente siempre muestra todo lo bonito de su vida y todo lo perfecto que le va, pero escapan un poco de la realidad. No es tan fácil como antes, lo pensaría dos veces si no tengo los recursos. Ya, en este caso entonces yo me acuerdo que cuando yo fui o cuando estuve en el proceso inicial para tener la temporaria, por lo menos a mí me tardó 6 meses, si no más recuerdo. En tu caso, ¿qué tal fue ese proceso? No, mi temporaria fue súper rápida, fue como los tiempos que se prometían antes. Ujú. La temporaria me llegó en 4 meses, ya yo tenía mi carnet temporal. Ahora el tema de ya la definitiva, igual a mí me tardó como año y medio, pero ahora los tiempos son una locura. O sea, si a mí me tardó 4 meses la temporaria y a ti seis, bueno, creo que el tema de temporaria, eso ya tú tienes desde Venezuela, si te vas a venir, tienes que cumplir todos los requisitos y ya tú vienes con tu carnet y con tu visa. Eso ahora es distinto, lo tramitas desde afuera de Chile, no desde adentro. Ahora ya, cuando piensas en la definitiva, sí tarda muchísimo más. De hecho, tengo una amiga que llegó, no sé, como en el 2018 y todavía no le ha salido del 2023. La definitiva y más o menos qué tiempo llevas esperando, es decir, cuánto lo metió el proceso como tal. No, tiene más de 2 años, hasta va a cumplir 3, diría yo. Wow, yo sí sé que si no eres muy como muy ordenado vas a tener muchas complicaciones porque tienes que cumplir ciertamente cierta fecha para meter los papeles para que esto salga. Yo conozco gente que ha hecho tarde o no lo ha hecho correctamente. Entonces simplemente le dan otra temporaria y vuelven a esperar para otro, para más arriba. Claro, Es un- porque se te ven, aparte de que se te vence el tiempo, si no tuviste un trabajo estable, donde tienes las 12 cotizaciones de la AFP, las 12 cotizaciones de sueldo, bueno, que hay muchas personas que las personas cuando ya tienen la temporaria y luego les toca cambiar a la definitiva, como estabas contando tú, que no han sido organizadas o que no tienen un trabajo al momento de hacer ese cambio, muchas veces no pueden optar a los requisitos que te pide la definitiva, entonces tienen que optar por otra temporaria porque necesitan tener un trabajo estable en el momento, las últimas 12 cotizaciones de AFP, al igual que sueldo y una carta de tu empleador donde diga que tú tienes un trabajo estable y todo el cuento para que puedas optar a ese otro requisito. Y en ese minuto también la gente como que entonces pide otra temporaria porque no tiene eso y así se les va postergando un poco su proceso en general. Claro, en este caso ya tú lograste llegar a la parte de la nacionalización, ya eres chileno, ya tienes pasaporte chileno, pero ¿cómo fue llegar hasta ahí? Al fin. Sí, finalmente. Sí, afortunadamente yo ya tengo la nacionalidad, que fue desde un principio yo me propuse tenerla, entonces cumplí con todos los plazos y con todos los requisitos que se necesitaban para llegar hasta acá, que fue pasar por la visa temporaria, después por la visa definitiva y después a los 5 años de todo este proceso poder iniciar el trámite de la carta de nacionalización y de ahí esperar a que ya me la otorgaran, que fueron 2 años y medio más. Así que es un trabajo largo, es algo largo, pero si estás consciente de todo lo que necesitas y de todo lo que quieres lograr para llegar a, deberías cumplir con todos los plazos para eso. ¿Qué requisitos están pidiendo o qué te pidieron para esto? Mira, en el momento que yo la solicité, fue como la solicitud más fácil de todas porque ya como que vienes con un trámite previo. Entonces como que aquí no es tan complejo, es como que llenas una carta que tienes que llenar con tus datos personales, de trabajo, de vida,
Eh, Tienes que meter igual que estás trabajando, una carta del empleador, notariada, los últimos 12 liquidaciones de sueldo, de AFP. Y de ahí creo que básicamente es eso. Luego de ahí tienes que esperar a que ellos te contacten una vez que envías esta solicitud, porque tienes que hacer una entrevista con la PDI, que es la policía de acá. Tienes que hacer una entrevista con ellos. Después de la entrevista, básicamente lo que tienes que esperar es a que te salga el pago, para que tú puedas pagar ese trámite. Cuando te sale el pago, te llega como un correo en el que te dicen que ya prácticamente tienes la nacionalidad. Una vez que pagas, solo necesitan ya el decreto. Pero los plazos no son para todos iguales y son largos, por lo menos. La entrevista con la PDI yo la tuve 3 meses después de solicitar la carta. ¿Y qué preguntas te hacen ahí? Es decir, ¿qué preguntas te hacen? Ahí sí, como que la gente decía que me iban a preguntar cosas sobre la historia de Chile, porque parece que antes era así. No sé si ya lo retomaron, pero como lo mío fue algo especial porque estábamos atravesando la pandemia, ajá, la mía fue una entrevista, digamos, como más personal, como para conocerte como persona. Muchos decían que me iban a preguntar algo sobre la historia de Chile, que si el himno, los presidentes, las regiones, pero al final a mí no me preguntaron nada de eso. Fue como a qué me dedico, por qué quiero estar en Chile, por qué quiero pedir la nacionalidad, bla, bla, bla. Fue súper personal. Y cuando terminas la entrevista te dicen que esa entrevista no es algo determinante como para ver si te la aprueban o te la niegan. Simplemente es como para conocerte. Básicamente fue eso. ¿Y qué cantidad te hicieron pagar o qué fue el gasto monetario para lograr esto? Mira, eso sí fue súper barato. Fueron como 25.000 pesos, que son como $25, algo así. ¿Qué diferencia sientes que has notado con ya tener la nacionalidad chilena? Has viajado de hecho a México, así que alguna diferencia seguramente hay. Eh, bueno, al estar en Chile, la verdad, no, no, como que no sé. A mí no he sentido ningún cambio al vivir acá, al hacer Sí. cosas acá, porque es lo mismo, ya yo tenía la residencia. Pero ahora, a la hora de salir y de viajar con el pasaporte chileno, sí es otro cuento, porque cuando sales de Chile casi que no te ven la cara, solo te sellan y ya. Y cuando llegas a otro lugar, que recientemente fue mi primera vez usando el pasaporte fue en México, como que también fue normal, no necesitaba visa, que sí necesitaba, si iba con un pasaporte venezolano, solo te preguntan que a qué vienes, dónde te vas a quedar, te sellan y ya. Y cuando ingresas a Chile, igual es súper cool ahora tener este pasaporte porque ya no entras por una fila donde entra todo el mundo, sino que es una cabina especial donde entran los chilenos. Y en ese vuelo venían como 10 chilenos y como 300 extranjeros, entonces pasas así. La verdad, súper cómodo. Pero ahora, ¿piensas ir a Estados Unidos para visita, para turismo? Porque sería mucho más fácil. Sí, de hecho ya compré el boleto, voy a ir el año que viene de visita y a grabar contenido para mi canal. Bueno, claro, tienes que solicitar una especie de visa que en realidad es un permiso que se llama la ESTA. Es súper sencillo, llenas un formulario, pagas $20 y en 72 horas tienes respuesta. Afortunadamente la mía fue aprobada, así que voy a poder cumplir uno de mis sueños, grabar en Estados Unidos, ir de visita. ¿Se puede decir más o menos a qué lugar de Estados Unidos o qué lugar piensas conocer allá? Como lo básico que tengo ahorita, yo voy a llegar a Los Ángeles, pienso ir a Nueva York y me voy a regresar desde Miami. Perfecto. A una cosa, ahora solo por duda. En este caso, ¿cuánto cuesta el pasaporte chileno? Porque el venezolano cuesta $300 aproximadamente. El pasaporte chileno de 64 páginas, Sí. a mí me costó unos, a ver, creo que fueron como unos $66 o 70 por ahí. No No mucho, la pasa, no verdad. pasa de 70. No mucho, está bastante barato y se parece bastante al precio que tiene el pasaporte portugués. Más o menos lo mismo, 60 euros más o menos. Cuesta el portugués, más o menos lo mismo. En este caso, ¿tú recomendarías a las personas viajar a Chile? ¿Recomendarías tu experiencia
¿Alguna recomendación que tú le darías a alguien que se encuentra en el proceso de nacionalización? ¿De nacionalización en Chile, dices Sí, tú? sí, sí. Así como yo estaba en aquel momento, tengo amigos que están en ese proceso, que quizás vean este video y quieran ver cuál es tu experiencia, algún consejo que tú le darías. Mira, yo les recomendaría que tengan, que es una carrera de paciencia, porque estos procesos no son sencillos ni rápidos. Uno se desespera pensando que se lo van a negar, que no se lo van a aprobar. Lo que tienes que pensar es que si hasta el momento has hecho todo bien, todos tus pasos anteriores han sido positivos y has cumplido con todos los requisitos, solamente tengas paciencia porque si va a salir, piensa que hay muchas personas, no solo venezolanas, de todo el mundo que llevan años viviendo en Chile, que también están pasando por este proceso y todos necesitan algo que yo digo que es como, no sé, como un chiste para esperar, que el ente encargado de esto tiene un solo lápiz, un solo bolígrafo con el que firma todas las solicitudes. Con el que firma, y por eso se tarda tanto, porque a veces se le gasta la tinta o la persona se cansa de firmar, entonces se tarda años en firmar la tuya. Es que la verdad el proceso sí tiende a ser un poco largo para muchos y en muchas situaciones. Yo particularmente, como viví allá, sé que para algunos pasos que yo viví también fueron largas las esperas, pero no quiere decir que no se pueda, es decir, tú eres la muestra de que sí se puede. Fueron 8 años, ¿no? Fueron 8 años. 8 años que tengo viviendo en Chile y sí, a ver, junio, julio, agosto, septiembre. Claro, 4 meses antes me dieron la nacionalidad. O sea, fueron como 7 años y medio, ponle. 7 años y medio. ¿Cuál tú crees que es tu mayor, digamos, no ventaja, pero sí tu mayor suerte o lo mejor que has sacado de este proceso? Esta pregunta para cerrar. Del proceso de nacionalizarme o de todo el Del proceso de haber proceso de vivido en vivir en Chile. Chile. Mira, sin duda para mí ha sido enriquecedor en todos los sentidos porque me mezclé en una cultura nueva, abandoné mi casa y quedé yo solo por mi cuenta resolviendo mi vida. Pienso que aquí me convertí en adulto, entonces eso ya fue muy, muy positivo. Trabajé en cosas que nunca pensé que iba a trabajar y estoy trabajando ahora en algo que tampoco nunca pensé que iba a trabajar en este sentido y que a la hora de tener la nacionalidad chilena y el pasaporte chileno, a lo que yo me estoy dedicando me sirve mucho porque me abre muchas puertas en el mundo y no tengo tantas limitantes como tendría si solo viajase con el pasaporte venezolano, que ahora necesitamos muchas visas en todos los lugares para poder entrar. Entonces, sin duda, yo diría que ha sido un camino de crecimiento, aprendizaje y súper, súper positivo. Sí, es que sin embargo se necesitan dudas no, se necesita visa para todos los lugares. De hecho, vi un comentario de un reel de la Nutria que decía que un montón de lugares donde necesitamos visa, incluso dentro de Latinoamérica, y de verdad es increíble. Yo creo que muchos venezolanos estamos en el proceso de solicitar alguna visa, alguna nacionalidad. Ahora, después de todo esto, ¿estás más cerca de ser feliz? De ser feliz, de sentirte bien. Eh, O de haber Creo que logrado tus es un metas. pequeño factor, pero sí, como que de haber logrado mis metas aquí en Chile es como el 50%. Y ahora lo de ser feliz, creo que sí es un factor que da felicidad, pero creo que la felicidad son momentos y no creo que un papel te haga feliz para toda la vida. Hay una canción incluso de Raguayana que dice eso. Un pedacito por ahí. Bueno, Ali, en este caso quiero que invites a las personas que me siguen a visitar tu canal, a que me digas un poco qué es lo que nos ofreces ahí, qué tienes para las personas en cuanto a la generación de contenido. Bueno, invito a toda la audiencia de Claudio que obviamente se sumen a mi canal, que se llama Alirio Real, como mi nombre. En mi canal vas a encontrar contenidos de viajes por todo el mundo, ojalá pronto. Bueno, pero sí, generalmente estoy comenzando por Latinoamérica, por las cosas que tenía cercanas. Ahora próximamente el año que viene voy a ir a los Estados Unidos y también encuentras noticias relevantes más que todo de Chile, porque aquí es donde yo vivo
y como que algo que sea del momento, yo voy ahí y grabo como si fuera un periodista, ojalá alguna vez. Básicamente vas a encontrar eso, tips, también hablo de la nacionalidad, cómo saqué la carta chilena y todas estas cosas. Y eso en YouTube. Y en Instagram es como variado de todo. También tengo un perfil que es con mi pareja, que es Aliri Richard, que encuentran comida, viajes, experiencia. Y súmense en todas las redes si quieren conocer datos relevantes de Chile y del mundo. Bueno, yo particularmente lo recomiendo, así que de una vez yo creo que hay que suscribirse no solo al canal de Alirio, sino también al mío. Así que con esto nos despedimos, ¿no? Bye bye. Chao.